Hola a todos, aquí Warp para traer el fanfic. DQ10. Alguien era de Atriox 117 que pedí por Wattpad y me respondió por Discord. Los links estarán en la descripción. Sin más decir, comencemos. DQ10. Alienero, Cap 18, clima monstruoso en la ciudad. La ciudad se había detenido tras ese impacto de meteorito, era algo que jamás habían presenciado, pero cuando el paisaje cambió empezó el caos, los árboles sobre los caminos mutaron y atacaron a la gente, los parques con niños se convirtieron en la prioridad, ya que no podían salir, muchos ataques que apenas si podían ser controlados. Olmig. Tengo que ayudar. Dijo el rubio aún en el hospital intentando salir de su habitación con medio traje puesto en un estado deplorable, su musculatura se había reducido. Gran Torino. Que eres tonto, le pega en la cabeza, debes estar en cama. Olmig. Que no lo escucha Gran Torino. Se escuchaban las sirenas de patrullas, ambulancias al igual que gritos de la gente por las mutaciones. Olmig. La gente me necesita. Gran Torino. Lo sé, pero ¿qué sucederá si esto empeora? Debes recuperarte, sigues débil por la pérdida de sangre. Olmig. La gente es primero, de la habitación, y recargándose subió las escaleras hasta la azotea. Gran Torino lo siguió hasta la azotea donde el ruido cayó y todo se tornó blanco cenizo, como si el planeta muriera. Después de unos minutos una explosión desde el bosque cercano a Musutazu, Olmig y Gran Torino voltearon al origen, lo que vieron fue una lluvia de restos ácidos del alien caer en el bosque. Gran Torino. ¿Qué fue eso? Olmig. No lo sé. Poco a poco todo empezó a regresar a la normalidad. Gran Torino. Lo que haya sido todo terminó al fin, debes regresar a tu cuarto ahora. Abrió la puerta para entrar. Olmig seguía viendo el origen de la explosión y lo único que se vio a lo lejos fue un objeto volar a los cielos y desaparecer de la vista de todos. Gran Torino. ¿Qué esperas? O traigo a alguien para que te traiga a la fuerza. Olmig. Ya voy. En su mente, habrá sido el niño quien resolvió esto. Time skip. Días después de lo sucedido, las noticias no se hicieron esperar, culpaban a un villano por tal acto, otros lo relacionaron con la caída del meteorito. Cuando las declaraciones de los héroes se hicieron públicas, empezó una controversia. La gente al escuchar, que se trató de un insecto alienígena que iba a destruir el planeta, sonó como una locura para la gente, los tomaron por locos. Entre más se relataba, que aliens llegaron en sus naves adorando a este insecto y que un niño que se transformaba en aliens, la gente no les creyó, los marcaron como locos, hasta que iniciaron las investigaciones. Time skip. Televisión. Ante esta controversia de testimonios, se realizó una investigación en el lugar de los hechos. Una sustancia totalmente corrosiva, imposible de analizar, se halló en el lugar, posiblemente del meteorito. Se cree que liberó un gas altamente tóxico que causó los alucines de los héroes presentes y por el viento se esparció por la ciudad. Entonces aquel momento, se había convertido en un accidente químico, que causó las alteraciones en el ambiente y alucines de que las platas mutaron, para después atacarlo. Time skip. Pero no terminó ahí, los héroes aseguraban que no era causa de un alucín, argumentaban de cómo era posible que toda una ciudad alucinara de esa manera y con lo mismo, había civiles con mordidas de las plantas que los atacaron, rasguños, pero la sociedad se negaba a creer. Televisión. Nueva investigación, confirma que el suceso de la caída del meteorito de hace unas semanas no causó los alucines, efectivamente fue por un villano con la capacidad de alucines colectivos. Los investigadores nunca llegaron a una conclusión, lo único que hicieron fue echarle la culpa a un villano que ni siquiera existió, y a los héroes, su credibilidad se puso en duda, y se les citó a una constante evaluación psicológica para saber qué los llevó a decir tales locuras. Con Izuku. El peliverde estaba en casa viendo las últimas noticias respecto al meteorito que cayó hace 3 semanas, se sentía mal por los héroes que perdieron gran parte de su credibilidad. Inko. Es una pena lo que ya se está sucediendo a esos héroes. Izuku. Lo sé, se sentía mal por ellos. Inko. Aunque no puedes culparte por ellos, Izuku, la sociedad no ha abierto su mente a la posibilidad de más vida en el universo, creíamos que éramos los únicos, todas esas posibilidades se convirtieron en ciencia ficción. Izuku. Al igual que los poderes y mira lo que es nuestra sociedad. Inko. Izuku, nosotros sabemos que hay más vida en el universo, más de una especie de aliens por el Omnitrix, señala el reloj, si la gente viera esto como nosotros lo hacemos, sería otra cosa. Izuku. Quisiera que el mundo viera esto, pero... Inko. Con esos robots alien que vienen por el Omnitrix, no querrás que villanos o científicos quieran quitártelo. Izuku. Exacto.
Pero además de ello el peliverde pensaba en Vilgax, que solo lo había visto en esa visión, sin siquiera saber su nombre o que tramaba al alejarse del planeta. Izuku. Gracias por la comida, iré a estudiar. Inko. Sí, por cierto, ¿qué le hiciste a tu traje? ¿Cómo es que le arrancaste la manga? Izuku. Flashback. Izuku estaba en su tabla flotante regresando de haber sido héroe alien, pero en el trayecto su manga se atora en una varilla por lo holgado que era, quedándose colgado unos segundos hasta que la manga fue arrancada por el peso. Fin del flash. Izuku. Un accidente que tuve. Inko. Ten más cuidado para la próxima. Izuku se va a su cuarto mientras Inko cosía la manga. Creo que es muy holgado, a lo mejor necesite cintas para ajustar y no sé tan holgado, o tal vez no lo necesite. Izuku en cualquier momento crecerá. Siguió cosiendo hasta que la manga volvió a estar unida a la sudadera. Cuando quiso agregar las cintas para que no estuviera tan holgado, no tenía material, así que decide salir. Inko. Izuku, saldré a hacer unas compras. Izuku. Sí, dijo desde su cuarto. Mientras Inko iba en camino a hacer las compras, el peliverde estudiaba referente a los cambios climáticos, pero el peliverde buscó más a fondo que una simple explicación de primaria, mientras escuchaba las transmisiones de los héroes. Time skip. Con Inko. La peliverde regresaba de las compras, pero un hombre repartiendo volantes apareció en su camino y le entregó un folleto. Extra. Traiga a sus hijos, señora, habrá un festival en el parque, por su inauguración tras el ataque de los robots, habrán atracciones para niños, un concierto para los jóvenes, y una pequeña feria de ciencia. Inko tomó el folleto, pero estaba curiosa de la reacción de Izuku, ya que últimamente él tenía curiosas por la ciencia, además que era el parque que ayudó a proteger. En casa. Inko. Izuku, ya llegué, puedes venir. No tardó el peliverde en salir de su cuarto, a donde Inko quien le entrega el folleto. Izuku. Un folleto, lo revisa, un festival, en el parque. Inko. Sí, el parque donde nos atacaron los robots, hijo, dijeron que traerían una pequeña feria de ciencia. Izuku. ¿En serio? Inko. Tal vez podamos ir, un día tranquilo como niño normal no te vendría mal. Se sienta en el sillón, mientras que Izuku estaba de pie a su espalda. Izuku. Tienes razón, y puede que me encuentre a Ochako. Inko. La extrañas, ¿verdad? Izuku. Sí, se sonroja. Inko. Es una buena niña, con lo bonita que es y lo tierna conseguirá novio pronto. El peliverde arrugó el folleto con escuchar eso, y sus ojos se toman un color verde opaco. Era claro que no le agradaba la idea a Izuku, como si la idea lo pusiera celoso. Mantuvo ese semblante y sumergido en sus pensamientos que no se dio cuenta que ya era el día del festival. Día del festival. Inko estaba preocupada, el pecoso seguía con la misma cara aun cuando ya habían llegado al festival. Inko. Izuku, Izuku. Izuku. Reacciona. Inko. ¿Estás bien? Llevas así 2 días. Izuku. ¿Dónde estamos? Inko. En el festival, todo bien, hijo. Izuku. Si todo lo está, en su mente, ni me di cuenta que había pasado tanto tiempo y por qué me puse así. Caminó junto con su mamá viendo cada atracción del festival, todos traían una sombrilla por el intenso sol que hacía, al igual que la ola de calor. Izuku. Sí que hace sol hoy. Inko. Habían dicho que hoy sería el día más soleado de la semana. Izuku. Y no mentían, cubría su cara del sol con sus manos. Todo parecía muy animado, tanto niños como jóvenes. Una multitud se había reunido en un puesto con un gran cartel con forma de alien verde de ojos negros saltones y delgado. Por curiosidad Izuku se le acercó e Inko lo siguió. Al llegar un hombre con barba y apariencia de cazador alien. Hombre. Los extraterrestres ya están con nosotros, y la prueba está en los misteriosos héroes de poderes desconocidos y jamás vistos. Escuchen, gente, estos no son héroes, son alienígenas, conviviendo con nosotros. Los quirks de mutación física les permiten caminar entre nosotros creyendo que son humanos, pero no lo son, y el gobierno lo sabe. Con escucharlo una persona normal diría que está loco. Extra. Susurra, ¿está loco, no lo crees? Extra 2. Lo sé, ¿quién creería estas cosas? Se burlaban, solo se quedaban por la gracia de sus acciones. Hombre. No se dejen engañar, el gobierno encubre la existencia de los aliens, como el reciente caso del meteorito alien. Los héroes lo dijeron, aliens, y nadie les creyó, los trataron como locos, encubrieron el incidente con un villano que ni siquiera existe. Muchos empezaron a irse del lugar, los peliverdes permanecían escuchando al señor, aunque todos le creyeran un loco, ellos sabía y vivía esa locura alienígena. Hombre.
Niño, señala a Izuku, los adultos te dirán mentiras de los aliens, pero tú mantén tu mente abierta ante la posibilidad, porque un día, movió su mano con el índice extendido, porque un día, señala el cielo, la verdad se sabrá. Todos se fueron hasta que solo Inko e Izuku quedaron ahí, el señor le entregó un colgante en forma de alien verde, delgado y de ojos negros, saltones. Hombre. Cuando eso ocurra, dejarán de tratarme como un loco. Izuku. No creo que esté loco, el hombre pone atención al peli verde, decían imposible los poderes, si algo tan loco como los poderes se hizo realidad, ¿por qué no es cierto la existencia de aliens? Hombre. Eres un niño listo, incluso más que los presentes. Volvió a su puesto, mientras que Izuku e Inko continuaron su camino, mientras el peliverde veía el colgante de alien, hasta que un reportero acompañado de un robot llamó la atención de muchos niños. Reportero. Esperen un día muy caluroso, uno de los más calientes registrados en la ciudad de Musutafu. Robot. Tanto calor que hace que mi cabeza gire, su cabeza empezó a girar. Fue cuando la transmisión terminó, y los niños pudieron acercársele al robot, para tocarlo, Izuku incluido. Izuku. Es un increíble robot el que tiene consigo para transmitir. El que lo llamaran robot indigno al reportero. Reportero. No es un simple robot, empezó a decir el nombre técnico de su creación, que yo mismo creer, pero la televisora pensó en hacerle modificaciones para llamar más la atención del noticiero, Izuku. Así que es un robot sofisticado, con curiosidad, ¿y qué hace? El reportero se sorprendió por la curiosidad de Izuku. Reportero. Es un proyecto en el que trabajé para ser reconocido y tener una oportunidad en una empresa de tecnología enfocada al medio ambiente. Como necesitaba dinero para terminarlo, trabajé en la televisora, pero lo que hace niño es único, controla el clima de su entorno, a través de cambios barométricos o la inyección de ioduros que inducen lluvia. Para Inko, era como si estuvieran hablando en otro idioma. Izuku. Increíble, su control a los cambios barométricos, la oleada de calor se reduciría. Reportero. ¿Quieres ver? El hombre abrió al robot que cuestionó al hombre, pensando que haría alguna locura, pero este simplemente le contestó que lo reprogramaría para lo que fue hecho, después tomó un control remoto. Reportero. Listo niño. Izuku asintió y el hombre presiona un botón, que hizo que la cabeza del robot saliera volando al cielo. Reportero. Alcanzar a la estratosfera y liberar a un compuesto que creara una mini tormenta y por consecuencia. Izuku. Lluvia. Reportero. Correcto. Mientras observaban el cielo en espera, la música empezó y la gente comenzó a reunirse frente al escenario, mientras tanto la máquina ya había alcanzado su punto más alto y empezó a liberar el compuesto que empezó a acumular nubes de tormenta. Reportero. Espero que esas piezas de tecnología del robot alien sirvan, dijo en voz baja que solo Izuku escuchó. Izuku. Robot alien, preocupado. Las nubes de tormenta empezaron a acumularse aún más, empezando a llover de manera ligera, como para refrescar a la gente del calor, pero poco a poco se hacía cada vez más intensa y los rayos rugían en el aire, hasta que uno de ellos impacta en el robot, alterando sus sistemas. Las piezas de los robots de Vilgax empezaron a reprogramar al robot del clima y tomar el control. Reportero. Esto se ve mal. Las nubes empezaron a acumularse aún más, y en su interior el robot empezó a acumular agua a su alrededor. Cuando la tormenta se intensificó todos empezaron a refugiarse o alejarse, pero de las nubes algo desciende, un cúmulo de agua sin forma que desciende como un tornado a tocar tierra. Izuku. Esto se ve mal. Todos empezaron a correr ante la amenaza, los peliverdes se esconden, mientras que el reportero se quedó intentando hacer algo, pero en eso su camarógrafo sacó la cámara para empezar a transmitir. Ante el error no le quedó otra cosa más que advertir, los peliverdes estaban detrás de uno de los puestos refugiándose. Inko. ¿Por qué pasó esto? Izuku. El robot, tenía partes de los robots que nos atacaron. Inko. Porque siempre son esos robots o alguna pieza, puedes hacer algo. Izuku. No estoy seguro, es un monstruo de agua, tal vez pueda usar acuático para nadar en su interior y llegar a la máquina y desactivarla, pero si controla el agua puede que incluso su interior y no pueda llegar a él. El monstruo de agua empezó a atacar a la gente, con sus tentáculos de agua los succionaba objetos para después lanzarlos contra ellos. Inko. ¿Y si usas a fuego para evaporarlo? Izuku. Con una lluvia así y un monstruo de agua, fuego tiene las de perder, a menos que incremente la intensidad de las llamas para evaporar el agua de distancia. Inko. ¿Qué tan caliente debe ser para que eso ocurra? Izuku. Lo sabré cuando eso ocurra, pero no sé si la carga del Omnitrix sea suficiente para ese nivel de desgaste. Inko. No hay una forma de incrementar el calor. Izuku.
Haciendo memoria, tal vez sí, pero no estoy seguro. Si fuego se moviera a una gran velocidad para incrementar su temperatura, la intensidad del fuego es igual a la velocidad. Inko. Como un meteorito al llegar a la Tierra. Izuku. Sí, y no sé si me pasara lo mismo que uno, se imaginaba a fuego deshaciéndose al llegar a una gran velocidad. Pensativo, me la jugaré con acuático. Izuku activa el Omnitrix para seleccionar a Acuático, pero su activación causó que los componentes del robot de Vilgax dentro del robot del clima detecten el Omnitrix como amenaza. Izuku. Esto no se ve bueno. El monstruo de agua ataca a los peliverdes, que escapan del ataque, pero aún así los lanzaron en direcciones opuestas y Izuku choca de espalda contra uno de los puestos. El emblema del Omnitrix es golpeado fuertemente el muro del puesto activando la función aleatoria. Sentado en el piso con la espalda contra el muro del puesto. Izuku, fuego. Es una broma, ni siquiera te toque estúpido reloj y menos había seleccionado a fuego. Se pone de pie y suspira. Me pregunto de qué lado estás tú. Cuando menos lo espero me das al alien menos indicado. Miro a las nubes de tormenta. Genial, soy un cerillo contra la manguera de agua viviente. Miro al monstruo de agua. Izuku miraba como el robot brillaba delatando su localización. Izuku, fuego. Oh bueno, llamas a mí. Empieza a correr para rodear al monstruo de agua, quien ve a Izuku y lo ataca, pero usando sus llamas concentradas en su mano se defiende de los ataques, pero el monstruo de agua decide atacar, para golpear de frente al alien de fuego, pero, Izuku lanza llamas al suelo y empieza a usar las llamas como tabla de surf en el aire. Izuku, fuego. Espero no convertirme en una pequeña roca llameante. Empezó a girar alrededor del monstruo de agua, formando un tornado de fuego alrededor de él. Me estoy mareando. Giró tan rápido que la intensidad de sus llamas incrementó. El pasto, los puestos empezaron a secarse instantáneamente pero después empezaron a humear. En el interior del tornado el monstruo de agua empezó a evaporarse y el robot no soportó la temperatura causándole una falla y dejara de funcionar, para después desplomarse al suelo. Izuku no se había dado cuenta por lo que perdió el control de su vuelo y se estrella en el suelo. Inko va a ver si se encuentra bien. Izuku, fuego. Se acabó, mareado se puso de pie. Inko. Sí. Izuku, fuego. Yo me detuve, toda su vista giraba. Inko. Sí. Izuku, fuego. Pues yo no lo creo. Camino tambaleándose un poco, solo unos pasos después fuego vomito un poco de lava. Izuku, fuego. Ahí va mi desayuno. Cuando el peligro pasó todos los civiles salieron y se acercaron al robot que causó todo, pero lo que llamaba más la atención era la presencia de fuego. Muchos tomaban foto de él. Reportero. ¿Por qué pasó esto? Izuku, fuego. Usaste tecnología alien en él, eso es lo que pasó. Reportero. ¿Cómo sabes eso? Izuku, fuego. No eres el primero que lo hace queriendo dar el siguiente paso de la tecnología, aún no están listos, y no deben tomar el camino fácil si no saben qué sucederá. Y de entre toda la gente aquel hombre que hablaba de aliens sale de manera apresurada tras escuchar lo que dijo fuego. Hombre. Dijiste que aún no estamos listos para esta clase de tecnología. ¿Eres tú un alien? ¿Eres uno de los 10 seres que han aparecido? Lo sé por tu emblema en tu pecho, todos lo llevan. ¿Qué significa? Por un momento Izuku se quedó callado, pensando en qué decir, pero cuando pensaba en negarlo su mente pensaba en cómo ocurriría lo mismo que los héroes y los tratarían de locos, pero aún así hablar de más de la existencia de aliens era una noticia que puede que el mundo no esté listo y se pongan en contra del peliverde y sus transformaciones. Izuku, fuego. Repito, aún no están listos, le da la espalda, aunque en este mundo eres el único cuerdo en creer lo que sí es real. Alza sus manos para después pegarlas al suelo y salir impulsado al aire lejos. El hombre al escuchar esas palabras no contuvo su emoción haciendo que se desmaye. Mientras tanto, héroes llegaban al lugar. El reportero simplemente vio su creación y lo que había causado, así que tomó una decisión, tomó al robot para desmantelarlo. Reportero. Tengo que poner fin a esto. Robot. Detento, no hagas esto. Reportero. Tengo que hacerlo, esas piezas te hicieron destruir. Robot. Esas piezas hicieron que tu objetivo se cumpliera. Ahora no solo cambio el clima sino lo controlo, y ahora que mi programación se recuperó, todo estará bajo control y sin mí solo serás otra cara bonita dando el clima, y tu sueño se vendrá abajo. Time skip. Inko esperaba en la entrada del parque a Izuku quien no tardó en llegar. Inko. Tardaste más de 10 minutos. Izuku. Lo siento, el Omnitrix tenía más carga de la que esperaba. Inko. El pequeño festival sigue en curso, ¿quieres continuar viendo? Izuku. Sí, había algunas cosas muy interesantes. Con el reportero. Había regresado al festival, pero esta vez se escondo detrás de los puestos para que no vieran al robot. Reportero.
No sé por qué hago esto. Robot. Para ser recordado. Tomo el control y lo activo para que nuevamente la cabeza del robot saliera disparada, pero esta vez se dirigió a las nubes. Robot. Pero no recordado como tú quieres. Cuando alcanzó las nubes, estas empezaron a oscurecerse y expulsar muchos relámpagos. El reportero vio que su ingenuidad causaría problemas. Con Izuku. Había algunos vendedores de figuras de colección de algunos héroes. Izuku los miraba con emoción. Había una figura de All Might en pose hecha de metal, parecía más un trofeo que figura de acción. Izuku la iba a tomar entre sus manos, pero su piel se pone de gallina y se le erizaron los vellitos. Inko. Tienes frío. Izuku. Eso parece. Inko. Pues la temperatura descendió otra vez. Izuku continuó el querer tomar la figura, pero esta vez pequeños arcos entre su dedo y la figura metálica, apenas perceptibles. Izuku. En su mente, esto. Flashback. El peliverde estaba viendo un documental científico que hablaba de las tormentas eléctricas. La electricidad de sus rayos podía electrificar el ambiente con estática y los objetos metálicos manifestaba esta estática cuando una persona se les acercaba. Fin del flashback. El peliverde sospechó de la situación, la temperatura disminuía rápidamente y la estática, había una tormenta repentina, pero no había explicación natural para el suceso, sino artificial en este caso. Izuku. El robot, lo volvió a usar. Como un paroico miró al cielo, todos confundidos miraron igual al cielo y vieron a la nube de tormenta sobre ellos, moviéndose a la ciudad. Izuku volteó a ver a su mamá, que solo le indicó con la cabeza de que fuera. El peliverde corrió en dirección a la ciudad, pasando por los arbustos que se iluminaron de un verde y después algo salió corriendo a alta velocidad. Izuku, XLR8. ¿Qué pensaba ese hombre tras usarlo nuevamente? Sí, le advertí. La nube expulsaba rayos sobre las calles, la gente corría para no ser alcanzadas por uno, los que casi eran alcanzados eran apartados por Izuku y refugiadas en edificios. El robot con sus componentes aliens detectó al Omnitrix. Robot. Eres un dolor de cabeza para mí. Dijo la nube con una voz mecánica y muy fuerte, mientras empezaba a expandirse para incrementar su tamaño. Mientras Izuku salvaba a la gente, se preguntaba cómo vencías a una tormenta eléctrica. Izuku, XLR8. ¿Cómo se supone que detenga a un robot dentro de una tormenta eléctrica? Que cree un torbellino no lo detendrá, y esos rayos podrían matarme, pero con el torbellino podría redirigirlo al suelo. Corrió a un edificio para saltar sobre la nube y empezar a girar en el aire, creando un torbellino que absorbió la nube de tormenta y el robot saliera lanzado contra un montón de escombros de una construcción. Izuku, XLR8. Funcionó, se detuvo en el aire, pero debajo de él no había nada que detuviera su caída. Dolerá. Iba a caer en medio de la calle y los autos en movimiento. En un pensamiento rápido volvió a girar en el aire para crear un mini torbellino que frenó su caída y después va hacia el robot del clima. Izuku, XLR8. Eres un peligro para las personas. Robot. ¿Y tú un peligro para mi existencia? Expulso electricidad que impacta con Izuku dándole algunas descargas separándolos. Después el viento incrementó y las nubes sobre ellos se juntaban y empezaban a rotar, para después verlas descender y atrapar al robot dentro de un tornado. Robot. Tendré mi venganza de ti, amenazas mi misión. Izuku, XLR8. ¿Y cuál misión es esa? Robot. Controlar el clima en su totalidad. Lluvia empezó a caer y acumularse en el tornado, pero no solo eso, la fuerza del tornado absorbió los escombros de la construcción dentro de los camiones, dándole una forma más aterradora. Izuku, XLR8. Estoy asombrado. Pero el Omnitrix empezó a sonar y parpadear en rojo hasta que destransforma a Izuku. Izuku. Y ahora preocupado. El robot en su forma mutante, ataca a Izuku que se refugia en la construcción. Izuku. ¿Ahora qué hago? Con esa forma es incluso más difícil usar a fuego nuevamente. XLR8 ya no es opción con esos escombros protegiéndolo. Acuático no podría llegar desde el interior por los escombros en su cabeza. Tengo que demolirla de un solo golpe. Observo al monstruo que insistía en atacar a Izuku, pero sus tentáculos de agua se deshacían por golpear la estructura. Izuku vio como la fuerza del tornado absorbía un carro y rodeó al monstruo hasta llevar el cielo y después caer. Izuku. Tengo una mala idea. Unos minutos después. El Omnitrix había recargado e Izuku se preparaba para la locura de su vida. Izuku. Oh gran mago de Oz, no me lleves al reino a Esmeralda por esto. Estaba dentro de un contenedor de basura vacío y con un palo se dio impulso hasta salir de la construcción. Cerró la tapa del contenedor y aguardó. La fuerza del tornado absorbió el contenedor hasta llevarlo al cielo. Izuku.
Si esto funciona, no vuelvo a quejarme de las personas del clima. El contenedor en el aire giraba con Izuku en el interior, por unos segundos estuvo así hasta que llegó al punto más alto y el ojo del tornado, donde Izuku flotaba en el interior. Izuku. Creo que llegamos, traga saliva, por favor que esto salga bien. Selecciono al alien que quería e inicio la transformación en el interior del contenedor. Su transformación hizo que el contenedor se hiciera pedazos por el cuerpo robusto de Cannonball. El robot detectó el Omnitrix por lo que volteo a verlo y con su luz lo ilumino, pero, Cannonbolt estaba cayendo en su forma de pelota muy velozmente. Izuku, Cannonbolt. Puntería, no me falles. Lo que pasó después fue que Cannonbolt atravesó la cabeza del monstruo violentamente llevándose consigo al robot que se abolló hasta que ambos se estrellan contra el piso, destruyendo definitivamente al robot del clima y su forma elemental se deshiciera cayendo sobre la calle. Izuku, Cannonbolt. No sé cómo esto no falló, deshizo su forma de pelota para ver al robot aplanado por el impacto, no me dejaste opción. Sin perder más tiempo Izuku se transformó en pelota para empezar a irse del lugar y poder regresar con su mamá. Time skip. Ya los peliverdes en casa, veían las noticias, no hubo ningún lesionado de gravedad tras el ataque del robot, nadie sabía explicar lo que ocurrió, lo que sí era que los testigos afirmaban que se trataba de la obra de Aliens. El hombre del arque fue quien dio un testimonio con emoción apoyado por los testigos del parque tras el comentario de fuego, incluso los que grabaron aquel momento, fue transmitido en televisión, abriendo la polémica de la existencia de los aliens, pero con una interrogante. ¿Están aquí para ayudar o conquistar? Inko apaga a la televisión e Izuku suspira. Izuku. Esto era lo que quería evitar, por eso no dije que era un alien, y terminó ocurriendo. Inko. Pero mira, hiciste que un hombre lo dejara de tratar como loco, ¿y por qué lo hiciste? Pregunto por curiosidad. Izuku. Porque sé lo que se siente ser rechazado por todos. Quería que ese hombre escuchara las palabras que tal vez quería escuchar para que supiera que no todo fue en vano y lo trataran de loco. Inko. Hijo. Inko abrazó a su pequeño. En otro planeta. La nave de Vilgax había llegado a uno de sus objetivos, para probar sus mejoras mecánicas. Vilgax. Comencemos con la conquista, cierra su puño, y después el Omnitrix será mío de Q10. Alienero, Cap-19, secuestro galáctico están aquí para ayudar o conquistar. Era la polémica desatada tras los sucesos de la máquina del clima y los vídeos de los aliens del Omnitrix en la pelea, por lo que causó intriga. Los que tenían miedo o curiosidad, escucharon podcast, vídeos de aficionado a los aliens. ¿Ya están entre nosotros? Era la pregunta que los vídeos de Izuku en el parque y todas sus apariciones causaban, pero no solo las apariciones de Izuku, algunos incluso ponían evidencia de los aliens, conocidos como los verdes, o incluso, ovnis o luces en el cielo, otros incluso testimonios de aliens de piel amarilla, con cabeza de pulpo y un solo ojo, avistados en fábricas o en campos. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo saber cuál es humano y alien? Por los quirks de mutación. Eran las palabras de los sujetos que se hacían llamar cazadores de lo extranormal, o cazadores de ovnis. Nuestra sociedad con quirks hace el lugar perfecto para la convivencia de los aliens con los humanos. Pero solo las personas que en verdad creían en aliens, los curiosos que se ponen paranoicos con cualquier vídeo que habla de ataques, fueron los que entraron en una pequeña paranoia o desconfianza de sus alrededores, pero estos solo eran una minoría, ya que el resto del mundo, lo creyó absurdo y decidió ignorarlo, como un juego de niños, donde se ponían casco de aluminio para que no les lean la mente. Pero entre niños solo una parecía curiosa, en específico a los aliens del Omnitrix que salvaron su vida en su viaje con un pecoso. Ochako. Ellos no son malo, veía los vídeos de los aliens de Izuku. Veía mientras dibujaba el emblema que cada uno llevaba, pero una pequeña parte de su muro tenía las noticias impresas de los aliens del Omnitrix. Ochako. ¿Quiénes son en realidad? Miraba el emblema. Pero después vio una pulsera tipo brazalete con el diseño del traje de Olmig, guardado en una cajita transparente para que no se maltrate. El verlo hizo que la castaña extrañe al pecoso. Ochako. Izuku, me pregunto qué estarás haciendo con el peliverde. Al igual que Ochako estaba viendo el colgante de astronauta, pensando en la castaña, haciéndose la misma pregunta que ella, ¿qué estará haciendo? Mientras que con sus dedos jugaba con el astronauta, Inko que estaba en la entrada de su habitación sin hacer ruido veía al pecoso jugar con ese astronauta, y recordaba lo que significaba para él y ella, así que tuvo una idea. Inko. Ten Izuku. El pecoso voltea a ver a su mamá quien le entrega un teléfono con un número, en espera de iniciar llamada. Izuku. ¿A quién vas a llamar? Inko. Tú vas a llamar a Ochako.
Izuku. Nervioso y sonrojado. Inko. ¿La extrañas? No es así, llámala. Izuku. Y yo no la extraño. Inko. Hijo, no eres bueno mintiendo. Izuku con su mano cubre su cara para que su mamá no lo veo. Izuku. ¿Y si lo hiciera, de qué hablaría con ella? Inko. Pues pregúntale cómo está. Izuku. Y luego. Inko, al ver que no se decidía, presionó el botón de iniciar llamada. Izuku solo veía el teléfono conectar llamada y estaba nervioso, hasta que contestan la llamada, pero era la voz de la mamá de Ochako. Uraraka. Hola Inko, ¿qué pasa? Izuku. Hola. Uraraka. Oh, Izuku, ¿eres tú? ¿Quieres hablar con Ochako? Izuku iba a responder, pero, déjatela paso, se va a alegrar. El nivel deductivo de una madre era aterrador para el pecoso, solo con hablar ya sabía para qué quería. Con Ochako. La castaña con sus dedos jugaba con la pulsera que le dio Izuku, mientras pensaba en él. Uraraka. Ochako, hija, tienes una llamada. Ochako. Me hablan, toma el teléfono, ¿quién es? Uraraka. Izuku, esperando la reacción de Ochako. Ochako. Se pone rojita y nerviosa. Deku-kun, es él, me está llamando, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Me veo bien? Acomoda su pelo, mientras lucía emocionada por hablar con él. Uraraka. Él no te ve, pero si te está escuchando, señala el teléfono. Ochako. Casi gritando. Ambos estaban nerviosos, por hablar con el otro, pero Ochako parecía más emocionada que nerviosa. Ochako. Hola Deku-kun, dijo animadamente. Izuku. Así, hola Ochako, ¿cómo estás? Ochako. Bien Deku-kun, ¿y tú? Poco a poco la conversación entre ellos empezó a ir fluyendo. En Izuku ya no tartamudeaba, pero se le notaba la vergüenza de hablar con ella. Las madres que miraban a sus hijos con miradas que no veían en otros niños, sabían que con quien hablaban era la persona más especial para ellos. Time skip. Desde entonces, cierta hora del día, Izuku Ochako marcaba al otro para hablar. Día sin falta ambos hablaban, contándose lo que hacían en clases, o si vieron una serie en común en emisión en la televisión. Sus padres les compraron sus propios teléfonos para que estuvieran en contacto e hicieran sus propios planes para salir juntos. Time skip. Ambos se estaban preparando para salir, hay que quedaron en verse el primer fin de semana. Sus padres los veían emocionados, nunca los habían visto así. Con Izuku. Izuku. Es hora. Inko. Izuku, aún falta como una hora y solo hacemos 30 minutos en llegar. Izuku. Sí, pero es bueno llegar antes por cualquier cosa, avergonzado por qué verla llegar. Con Ochako. Uraraka. Hija, ¿no será que quieres llegar antes que él para verlo llegar? Ochako se pone roja como tomate al ser descubierta por su madre, que empezó a caminar como robot hacia la salida. Uraraka. Pone una de sus manos en su mejilla, hay el amor. En el espacio. Una nave espacial pasaba cerca de la Luna, en dirección a la Tierra para capturar a un contendiente de pelea. En la Tierra. Ambos se encontraban en camino al parque, acompañados de sus madres con mucho tiempo de anticipo. Los peliverdes, que eran los más cercanos, estaban a punto de tomar el tren que los llevaría al parque donde quedaron de verse, pero antes de siquiera verse, el teléfono que Izuku hizo para escuchar las transmisiones de los héroes se activa. Inko. Izuku, pensé que no serías héroe por ir con Ochako. Izuku. Y no lo sería, pero la costumbre de traerlo. Radio. Atención a todos los héroes, hay un villano suelto, extremadamente peligroso, hay víctimas mortales, tomar precauciones. Posee un Kirk que le permite incrementar su musculatura, se dirige a la estación. Los peliverdes, al escuchar el nombre de la estación, supieron que se dirigía así ellos, y no tardó en aparecer frente a ellos, un hombre de pelo rubio y con una musculatura que parecía salírsele de la piel, un muscular algo joven. Muscular. ¿Ahora quién será mi siguiente víctima?, gritó con locura. Buscando entre los civiles que huían por el tipo, alcanzó a ver a los peliverdes. Muscular. Ustedes. Inko. Creo que es hora de que uses el Omnitrix, hijo. Muscular se lanza contra los peliverdes, pero Izuku ya había escogido al alien, se puso enfrente de su mano y activa el Omnitrix, transformándolo. Muscular, cegado por la luz verde, lanza un golpe, pero Cuatro Brazos lo detiene con facilidad, lo que no esperaba en realidad el rubio psicópata. Muscular. ¿Quién eres tú? Izuku, Cuatro Brazos. Alguien que te va a patear el trasero oxigenado. Lanza un puño, pero Muscular lo detiene con su mano. Muscular. ¿Con qué manos? Izuku, Cuatro Brazos. Con las 4 que tengo. Muscular abrió los ojos y vio otro par de brazos, pero uno de ellos le hace un uppercut, pero no terminaba ahí. Cuatro Brazos se negaba a soltar al rubio, seguía golpeándolo con su otro par de brazos sin control. Los impactos de la fuerza de sus golpes se sentía en el aire y hacía temblar a su alrededor.
Izuku, 4 brazos. Hoy no es un buen día, tengo una cita con una niña muy bonita y tú no me la vas a arruinar. Muscular. Niña, se da cuenta de que no estaba el pequeño peliverde, eres mocoso. Izuku, 4 brazos. Si el mismo que te mandara a la luna. Sin contenerse da un último uppercut, y lo suelta de las manos, el golpe fue tan fuerte que los vidrios se agrietaron y Muscular salió volando inconsciente. Izuku, 4 brazos. Ahora nada me interrumpirá llegar con Och. Pero una luz roja desciende sobre él, para después llevárselo frente de Inko. Inko. Izuku, asustada y preocupada. Pensaba que se trataba de una broma del su hijo, pero Inko sabía que los poderes de 4 brazos no podía hacer eso. Inko. ¿Dónde estás, hijo? En la nave espacial. Una luz roja aparece dentro de la nave y de la luz 4 brazos aparece, y cuando la luz para, se ve confundido, Izuku no reconocía el lugar, estaba a oscuros. Alta voz. Y con ustedes el último contendiente de nuestra arena de gladiadores. Izuku, 4 brazos. Arena. Las luces se encienden y cientos de aliens reunidos empiezan a gritar de emoción. Alta voz. Para ustedes un nuevo contendiente de la Tierra. Izuku, 4 brazos. Contendiente. Frente a Izuku apareció un robot de su tamaño tal vez un poco más alto, pero después sacó 4 extremidades más con navajas que se veían sumamente afiladas. Izuku, 4 brazos. Creo que estos momentos me hubiera gustado ser diamante. El robot lanza algunos cortes hacia Izuku, pero este los esquiva con facilidad. Era claro que el robot quería matarlo, así que tomó una decisión de enfrentarlo sin contenerse. En uno de los tajos, 4 brazos lo detiene y le arranca el brazo con facilidad. La multitud de los alien enloquece, mientras que el que dirigía el lugar miraba con intriga a 4 brazos. Maestro. Este tiene fuerza pura y espíritu. El robot empezó a atacar con más ferocidad e impredecible, por unos momentos 4 brazos estuvo a la defensiva, hasta que en uno de los ataques se deslizó a pesar de su gran tamaño, derribando al robot y lo golpea en el suelo hasta destruirlo. Maestro. Pero inteligencia incluso más allá de su especie. Cuando todas las peleas terminaron el estadio gritó de emoción, Izuku no sabía a dónde ir, así que decide escapar, iba a saltar cuando el Omnitrix se le terminó el tiempo y transforma a Izuku en el aire, cayendo de cara, el estadio por completo se sorprende. Maestro. Un humano, curioso, tráiganmelo. Izuku se sentía confundido, tenía algo de miedo, por estar en una situación fuera de lo normal para un humano, pero nuevamente la luz roja aparece y teletransporta. Con el maestro. Izuku aparece dentro de una habitación diferente rodeados por guardias. Izuku. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Cuando se puso de pie es derribado por unos de los robots guardias con su bastón y le colocó a Izuku algo en el pecho. Izuku. Oye, ¿qué es esto? Maestro. Saludos humano, soy Slix el señor de este coliseo intergaláctico. Izuku. Coliseo intergaláctico. Slix. Así es, voy por las galaxias en busca de contendientes que luchen en mi coliseo para entretener a las masas. Izuku. ¿Qué acaso somos, tus juguetes? No tienes derecho para secuestrarnos de nuestros planetas, regrésame a mi hogar, se puso de pie. El guardia le da una descarga eléctrica que lo pone de rodillas. Slix. Este ahora es tu hogar, yo lo controlo todo desde aquí con estas manos y tú pelearás para entretener a mi público hasta el último de tus días. Después Izuku fue teletransportado a donde estaban todos los gladiadores. Alien. Miren es el humano. Izuku. Hablan mi lenguaje. Alien 2. Tonto humano, se creen únicos. Izuku. No soy tonto, solo confundido, eso creo, ¿qué es este lugar? ¿Acaso es una nave espacial? Alien 3. Sí, viaja por las galaxias en busca de nuevos guerreros para su espectáculo, a todos nos secuestraron de nuestro planeta. Izuku. A todos los abdujeron, nadie me va a creer esto. En eso suena una especie de alarma y unas mesas salen del muro y del techo algo extraño sale y empieza a escupir algo, todo se acercaba Izuku hacia lo mismo. Alguien. Come. Izuku. No tengo hambre. Alien 2. Hazlo antes de que él venga por su parte. Izuku. ¿Quién viene? En eso una gran puerta se abre y todos se arrodillan, Izuku los imita por su propia seguridad, de la puerta un alien de gran tamaño y musculatura, con una bola en lugar de mano, empezó a pasar y comerse cada uno de los platos sin excepción. Cuando terminó regreso de donde salió. Izuku. ¿Quién es él? Alien. Él es Technorek, el campeón invicto del Coliseo. Alien 2. Todos los que estuvieron antes de nosotros murieron a manos de él. Izuku. Morir. Alien 3. Porque crees que va de galaxia en busca de guerreros. Izuku. Y no han intentado escapar.
Alguien. Créeme, lo hemos hecho, pero con estas cosas no podemos ni acercarnos a los guardias. Izuku. Ya veo, ve el dispositivo en su pecho, tengo que salir de aquí, no puedo llegar tarde, saca su teléfono viendo que faltaban minutos para la hora. En la tierra. Ochako y su mamá habían llegado al parque, la castaña estaba esperando ansiosa en la fuente moviendo sus piernas impacientes porque el pecoso llegara, su mamá mantenía distancia para no interrumpir tal momento, mientras tanto Inko estaba en la entrada viendo a las dos, se preguntaba qué hacer, si hablar para cancelar o hacer tiempo para que su hijo pudiera llegar, aunque no sabía cuánto le tomaría. Inko. ¿Qué hago ahora? Miro al cielo, ¿Izuku vuelve pronto? La nave alien estaba pasando nuevamente la luna, para irse con Izuku, Una alarma suena, el resto de los aliens la reconoce como la señal del siguiente encuentro, en eso Izuku es llamado a la arena, teletransportado por la luz roja hasta la arena. Izuku. Aparece, creo que me siento mal, con malestar estomacal, creo que tengo que acostumbrarme a esto. En eso aparece nuevamente la luz roja trayendo a su rival, pero lo que Izuku no esperaba era ver al campeón, que estaba siendo ovacionado por los espectadores y este alzaba los brazos para presumir que era el campeón. Izuku. Esto debe ser una broma. Izuku sin perder tiempo activa el Omnitrix e intenta seleccionar a 4 brazos nuevamente, pero Technork se habría lanzado contra Izuku con un brinco, Izuku lo esquiva e intenta transformarse, golpeando fuerte el Omnitrix e iniciando su transformación aleatoria. Frente a los ojos de los aliens espectadores Izuku, cambio a un Petrosapien. Izuku, diamante. Yo quería 4 brazos, bueno servirá. Technork golpea con su mazo, pero Diamante crea un escudo en su brazo que retiene los golpes brutales de aquel alien, uno tras otro resiste, pero con su mano libre atrapa las piernas de Technork, haciendo que este baje la guardia un momento, lo que aprovecha Izuku para golpearlo y alejarse. Technork. Eso es todo lo que tienes, esto no detendrá a Technork. Se pone de pies y rompe los diamantes que apresaban sus piernas. Izuku, diamante. Aún no muestro todo de lo que soy capaz. Izuku con un brazo lanza diamantes al rostro de su oponente, pero este se cubre con su mazo mientras avanzaba hacia Diamante, pero lo que no esperaba Technork al bajar su brazo cuando Diamante dejó de atacar, fue un gran pilar de Diamante golpear su estómago inclinándolo, Diamante pasa a un lado de Technork quien intenta golpearlo, pero... Izuku, diamante. Esperaba eso. Izuku apresó su brazo con unos pilares de diamante, mientras lo rodeaba, esperando un segundo ataque el cual ocurrió e hizo lo mismo, apresando el mismo brazo, para después encoger los pilares en una posición de sumisión, pero Technork no se rendiría, estaba por romper el pilar que apresaba su brazo metálico, pero Diamante brinca y en el aire corta el brazo metálico, pero pasa a retenerlo, creo un tercer pilar que apresó su cuerpo desde la espalda. Izuku, diamante. Esto es todo lo que tengo, apuntaba con su brazo cuchillo de diamante. Los espectadores, de emoción gritaban, apoyando al nuevo campeón, pero también gritaban que terminara la pelea, otros gritaban, mátalo. Una tras otra vez repetían la palabra, Technork. Termina la pelea de una vez, esperando su muerte. Izuku, diamante. No, deshizo su mano de cuchillo, recuperando su mano y deshizo los pilares que apresaban a Technork. Le perdonó la vida, algo que no esperaba el estadio, el tiempo de la transformación se acaba e Izuku recupera su forma humana, y después son teletransportados a la celda con el resto. En las celdas. Tras la pelea todos parecía normal, la comida volvió a aparecer del techo y todos comían, cuando Technork aparece todos se arrodillan, pero este tenía un plato en mano y lo entrega a Izuku. Technork. El campeón come primero. Izuku. No tienes que hacer esto. Technork. Perdonaste mi vida y ahora te pertenece. Izuku. No tienes que hacerlo, además tengo que regresar a mi planeta si quiero ver a Ochako, en su mente, o ver mi planeta otra vez. Technork. Es tu hembra. Izuku. Se avergüenza, algo así. Technork. Me temo que no lo volverás a ver, nadie puede escapar, lo hemos intentado cada uno, pero no podemos escapar de aquí. Izuku. Cada uno, pero no juntos, tenía un plan, esto es lo que haremos. Unos minutos después. Después de que el plan poco a poco se compartiera se pusieron manos a la obra. Izuku. En su mente, no tengo que perder tiempo, miro la hora en su teléfono, ocultándolo de los guardias. La hora marcaba que eran 10 minutos pasados de la hora de su cita. Con Ochako. Las Castaña estaba preocupada, miraba el reloj de su teléfono preguntándose dónde estaba el peliverde, su carita de emoción pasó a una de preocupación, dejó de jugar con sus pies de emoción, mandaba mensajes al peliverde, pero estos no le llegaban. Con Izuku.
El peliverde estaba sentado en el muro cerca de un guardia, después dio una señal, que Technorg entendió y avisó al resto de manera discreta, y uno de ellos aliens que aún guardaba comida, caminó con ella para después arrojársela a Technorg, y este se levanta enojado. Pronto empezó una discusión, el resto de los gladiadores intentaba retenerlos para que los guardias no intervengan, pero aún así estaban tan concentrados en la disputa que no se percataron del peliverde transformándose. Los gladiadores luchaban por frenar la pelea, en eso los aparatos que le daban descargas se desprenden. Technorg. Somos libres. La falsa pelea terminó y empezaron a destruir a los guardias robots, hasta que solo quedó uno cerca de la puerta, pero de su interior sale materia gris. Izuku, materia gris. Démonos prisa. Se abrieron paso y Izuku fue en busca de los controles de la nave, mientras que el resto buscaba las cápsulas de escape. Izuku llegó a la cámara de control, pero solo era un cuarto vacío. Izuku, materia gris. Slicks dijo que desde aquí controlaba todo, debo buscar la consola de control. Se adentró controlando al robot guardia. Pero hologramas de Slicks aparecen y varios guardias. Slicks. Lo que dije fue que con estas manos lo controlo todo, lo veo todo, lo es todo. Izuku, materia gris. Pues pronto ni podrás moverlas. Slicks. Solo eres un tonto humano, pero descuida, tu muerte no será el evento de apertura, sino el de ellos. Una holograma aparece mostrando el estadio donde los gladiadores aparecieron teletransportados por la luz roja, pero el suelo del estadio empezó a abrirse mostrando criaturas alien extremadamente salvajes y peligrosas. Los guardias aparecen y los acorralan empujándolos poco a poco al borde. Izuku, materia gris. Si es que lo permito. El Omnitrix empezó a sonar en medida desesperada. Controla al robot para embestir a Slicks y ambos salieron volando y cayendo al estadio. En eso se destransforma sujetando a Slicks. Izuku. Esto dolerá. El cuerpo de Slicks absorbe todo el impacto. Izuku sale volando por el rebote del impacto. Izuku. Dolerá mañana. Slicks. Para ti no hay mañana. Se levantó, pero parecía dañado. Electricidad salía de su cuerpo. Hablaba de perder el control. Los guardias robots también empezaron a fallar y caer dañados. Technorg al ver a Slicks derribado e indefenso decide atacarlo. Izuku se estaba percatando de algo. Los robots, con puertas, estaban fallando cuando Slicks perdió el control. Izuku. Espera, no lo mates. Technorg. Pero él no secuestro. Izuku. Pero aún así lo necesitamos, quítale esa ropa. Technorg hizo caso mostrando que es un robot con inteligencia. Ahora tiene sentido, él es la consola de control. Alta voz. Preparando para salto espacial. Technorg. Tenemos que escapar o viajaremos a otra galaxia. Slicks. No hay escape, fallando. Izuku. La hay, pero necesito unos minutos, hay que buscar una forma de escapar. Technorg. Las cápsulas de escape, es nuestra única salida. El Omnitrix volvió a cargarse, más rápido de lo esperado. Izuku selecciona al alien y se transforma. Slicks. Un mecamorfo galvanizado. Izuku, Ultra T. Sí, eso soy. Se apodera del cuerpo de Slicks, para después ir a una plataforma de control. Izuku, Ultra T. ¿Y ahora cómo funciona esto? Intentaba averiguar cómo llevarlos a las cápsulas de escape, pero Slicks empezó a recuperar el control, haciendo que parte de Ultra T se separa. Slicks. No tiene el control suficiente para manipularme. Izuku, Ultra T. Hablas mucho, una ayudita, dijo viendo a Technorg, que golpea la cabeza de Slicks haciendo que falle nuevamente e Izuku recupere control. Así está mejor. Presionó un botón y en automático todos son teletransportados a las cápsulas de escape, las cuales estaban cerradas. Había un cerrojo especial, que Izuku dedujo su llave, haciendo que tentáculos salieran del cuerpo de Slicks y abrieran los cerrojos. Izuku, Ultra T. Ahora todos vayan a la cápsula que se dirige a sus planetas. Sin dudarlo, los gladiadores suben a sus cápsulas y estas empiezan el viaje de regreso a sus planetas. Technorg. Yo iré contigo, mi vida te pertenece. Izuku, Ultra T. Te la devuelvo. Technorg. No es tan fácil. Izuku, Ultra T. Aunque lo fuera, es tu vida. Si vas a mi mundo, no tendrás la vida de un gladiador, y supongo que no conoces nada más que el Coliseo. Technorg no dice nada ya que era cierto, este es tu lugar sin duda, pero el mío no, tu ayuda basta para que recuperes tu vida. El Omnitrix suena e Izuku se separa de Slicks, regresando a su forma humana. Cuando Izuku volvió a ser humano, Slicks lo ataca. Slicks. Nadie me controla y se sale ileso. Technorg lo sujeta de la cabeza y lo aprieta hasta destruirlo. Izuku. Gracias. Technorg. Ve a la cápsula y ve con tu hembra. Izuku entra en ella, que tengan una descendencia fuerte. Izuku. Espera, ¿qué?
La cápsula es lanzada a la Tierra y la nave dio el salto espacial a la próxima galaxia. En la Tierra. Ya casi pasaba una hora después de la hora, Ochako ya parecía haber perdido los ánimos. Uraraka. La dejo plantada. Inko. Pist, llamo la atención de la castaña mayor. Uraraka. Inko-san, ¿qué pasó? No veía a Izuku, ¿qué pasó? Inko. Un villano atacó la estación y hubo un caos. Me separé de Izuku. En su mente, es mejor que decirle que fue abducido por aliens. Fuera, camine hasta aquí. Uraraka. ¿Qué hay de Izuku? Lo dejaste solo. Inko. Sabe cómo llegar a pie, y es listo, llegará aquí. Además no creo que quiera dejar a Ochako plantada. En su mente, por favor Izuku. Uraraka. Espero porque creo que es lo que ella piensa. Miraron a la castaña, decaída y con cara de tristeza, mirando el suelo sin prestar atención. Izuku. ¿Por qué estás triste? Ochako. Escucho la voz del chico, no se había percatado que era Izuku y simplemente respondió, un amigo muy especial para mí, no vendrá. Izuku. Confundido, ¿invitaste a alguien más? Miro a su alrededor. Ochako. Solo a él, no quiero estar con nadie más. Alza la mirada y vea al pecoso. Ochako al verlo se avergonzó por lo que dijo, pero el peliverde no sabía que se trataba de él mismo. Ochako. Deku-kun. Izuku. Perdón por llegar tarde, tuve un inconveniente, un villano atacó la estación y me separé, pero ya estoy aquí, sonríe. Ochako lo abraza, ella pensaba que la había dejado, pero la realidad era otra. Ochako. Eso ya no importa, recupero su alegría, vamos a divertirnos sí. Izuku. Sí. Fueron a jugar mientras que a varias calles había un alboroto, algo había aterrizado en medio de la calle, destruyendo y levantando mucho polvo que no dejaba ver, solo la columna de humo que se alzaba incluso por las nubes. Fin del CAC. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Solo hay 37 personas. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Aquí vienen los saludos. Un saludo a Giganoto y a todos los que ven el vídeo XD.